Sí, que dice que se trata de la expansión y profundización de las distintas relaciones sociales, económicas y políticas, así perfecto. como la interdependencia de todas las sociedades entre sí, promovida por el aumento de los flujos económicos, financieros y comunicacionales. Perfecto, perfecto. Buenísimo. Después, Gracias, Ceci, por... un cambio de lo que nosotros pensábamos que era globalización y eso, Ujú. margen de la definición. Claro, 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 perfecto, perfecto, impecable. Bueno, vamos a desglosar, vamos a arrancar desglosando un poco esa descripción que es muy de manual, muy de libro, pero que en sí encierra muchísimos conceptos interesantes e importantes que tenemos que tener en cuenta cuando queramos conceptualizar específicamente qué es la globalización. ¿Están viendo ustedes la presentación ahí? Sí, perfecto, porque de la versión web de Zoom no puedo ver la pantalla compartida a la vez que veo las caras y los cuadraditos con los nombres. Así que, por las dudas, si no llego a ver alguien que me hable por el chat, les pido si me avisan y retomamos. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Primero vamos a analizar un poco qué es la soberanía, vamos a ver la conceptualización de la globalización, vamos a entender cómo surge, de dónde surge el concepto y el fenómeno de la globalización. Vamos a hablar sobre los efectos que ha tenido esa globalización, cómo esos efectos impactan sobre el Estado y cómo finalmente, bueno, se configura una crisis de eso que llamamos Estado-Nación. Un poco haciendo un poco esto, bueno, ¿qué es esto? Tengo miedo, vamos a darle. Soberanía amenazada. ¿Por qué hablamos sobre todo de Estado, ¿no? Cuando vimos en la primera clase, en la segunda clase, en realidad, cuando nos encontramos con Lore de forma presencial, si mal no recuerdo, no sé si este año cayó virtual, pero hablamos sobre el Estado y la administración pública, ¿no? Y cuál era el concepto tan amplio y abarcativo que tenía el Estado, depende del autor que lo nombra, lo menciona, cada uno le da una tinte distinta al valor del Estado, pero siempre sabemos o podemos interpretar que esa descripción fue evolucionando a lo largo del tiempo de lo que es el Estado hoy por hoy. Bueno, en la Filipina lo que estamos viendo es cómo fue evolucionando la integración de los distintos niveles de Estado. Partamos de la base a nivel histórico de lo que eran las ciudades-estado griegas. No sé si recuerdan de alguna clase allá lejos hace tiempo en el secundario, cuando se hablaba de las distintas polis, ¿no? De las ciudades-estado griegas que tenían decisión, tenían poder de decisión independiente y autónoma, si bien formaban parte del gran Estado griego, cada una de las polis tenía una individualidad que les permitía, bueno, tomar en base a especie de lo que hoy serían los congresos, pero en los que participaban todos los ciudadanos, tenían voz y voto para definir qué es lo que querían hacer. Y esto que llamamos como qué querer hacer, es justamente el foco de lo que uno conoce como la soberanía nacional, ¿no? ¿Qué es la soberanía nacional? Es justamente la potestad que tiene la ciudadanía de un Estado para tomar sus decisiones, para definir hacia dónde están orientadas las políticas públicas, de corto, mediano y largo plazo. En esa primera concepción del Estado, donde la población era relativamente chica, todos podían alzar la mano y decir qué es lo que querían y qué no, y votar a mano alzada. Obviamente cada una de las ciudades-estado tenía distintas características, pero en líneas generales cada población tomaba la determinación de qué era lo que quería hacer en los distintos plazos de tiempo. Bueno, ese concepto de ciudad-estado luego se fue modificando para pasar a ser un estado-imperio. Esto es cuando Roma empezó a invadir todas las distintas ciudades de esa edad antigua, empezó a agrupar a todas esas ciudades-estado, no solamente las griegas, pero sino toda Europa, todo dentro de un gran imperio. Y las decisiones las tomaba el emperador, ¿sí? Entonces, pasó eh, esa soberanía del pueblo pasó a manos del gran emperador, de quien ostentaba el poder de este imperio máximo. Ahí vemos cómo cambió de mando quien tomaba las decisiones.
Luego, cuando el imperio cae y se empiezan a formar lo que se conoció como estados feudos, ahí nuevamente se desagregó la potestad de decidir en los distintos señores feudales. ¿Sí? Señores feudales que están, para ser prácticos y sencillos, divididos por castillos, todo lo que estaba, todo lo que rodeaba y paredones y la gente adentro y un poco de lo de afuera. Bueno, sobre todo ese territorio, los señores feudales toman las decisiones, ¿sí? La gente que vivía, comerciantes, el clero la gente en general, no tomaba decisiones, simplemente pagaba tributos a cambio de protección de otras invasiones y demás. Pero las decisiones en sí, la soberanía era del señor feudal. Bueno, cuando pasamos a la modernidad, estos estados ya modernos, ya, perdón, pero la perra tiene ganas de jugar, estos estados modernos, estos ya conocidos estados-nación, ahí es donde finalmente vuelve a lo que es el estado actual, vuelve esa soberanía y el poder de decisión a quién, a la ciudadanía. Pero, obviamente, estos estados modernos, los estados-nación, de los cuales hoy somos parte, están compuestos por muchísimos más habitantes de lo que había en el momento de las polis griegas. De las polis griegas, perdón. Entonces, hoy por hoy, ¿cómo la ciudadanía ejerce esa soberanía de cara a poder tomar decisiones? ¿Cómo lo hace? Desde los representantes. A través del voto y eligiendo quién nos represente. Y claro. Hola, Maxi. Sí, hola, Conte, ¿cómo estás? Exactamente, y gracias por el aporte. Hoy por hoy, al ser una población mucho más extensa que en esas primeras ciudades-estado, el pueblo vota o perdón, toma decisiones a través de sus representantes. Los representantes que se presentan a elecciones, la ciudadanía vota, quienes son los que pretende que represente sus intereses en el Congreso y también en el Poder Ejecutivo, pero en definitiva somos soberanos a través de quienes nos representan en el Congreso y toman las decisiones de última instancia. Y siempre en la cabeza pensando de que esas decisiones tienen que ser para satisfacer las necesidades de la plebe. ¿Sí? Entonces, ahí así fue como ha ido evolucionando a lo largo del tiempo los conceptos de estatalidad y cómo la soberanía fue pasando de mano en mano entre la población en sí misma, los emperadores, los señores feudales y después luego nuevamente la ciudadanía, pero a través de los representantes. Bueno, lo que propone el autor es que se dan, a partir de la aparición de este concepto de globalización, ciertos factores que determinan unas limitantes a la soberanía. ¿Qué quiere decir eso? Que la globalización presenta desafíos complejos que hacen que esa potestad de tomar decisiones de respecto de qué queremos para nuestro futuro se vean limitadas, ¿sí? Lo vamos a ver a lo largo de las distintas filminas. Y en última instancia propone que estos estados nacionales deberían evolucionar a raíz de estas limitantes y las distintas complejidades que tiene el mundo actual. Los estados-nación deberían evolucionar hacia lo que se menciona como estados-región. Así que, bien, esa es la conceptualización respecto de dónde venimos y hacia dónde iríamos. Acá está el concepto que bien nos leía Ceci, que se vio en la 9 palabras. Y acá, específicamente hablando de globalización, tenemos varias partes de esta definición. Primero, estamos hablando de que existen, o existían inclusive, entre los países había relaciones sociales, económicas y políticas. Sí, existían antes de la globalización. Pero lo que sucedió a raíz de este proceso es la expansión y profundización de esas relaciones sociales. Es decir, no porque antes no hubieran existido los medios físicos y tecnológicos, los países no se interrelacionaban, sí lo hacían, pero a otra velocidad.
vamos a ver que después de un corte de tiempo en la década de los 70, esas relaciones políticas, económicas y sociales se expanden y profundizan. Y así como se expanden y profundizan esas relaciones, también se profundiza la interdependencia entre los países. ¿Sí? Esa interdependencia, ¿qué quiere decir la interdependencia? Que lo que produce un país lo compra otro, lo que compra ese produce otra cosa y a la vez lo compra el siguiente, que a la vez abastece al primero, y eso a unos cuartos, o sea, están todos enredados económicamente, los flujos económicos entre países, y este proceso de globalización justamente lo que hizo fue expandir o profundizar esa interdependencia entre los países. Y esa expansión de la interdependencia se da porque aumentan flujos económicos, financieros y comunicacionales. Y esto es algo clave, ¿sí? Porque si hay algo que se acelera, es la forma en que los flujos económicos y financieros se mueven mucho más velozmente que en toda la historia previa. Y ni hablar la comunicación, ¿no? Hoy por hoy es algo que nos parece súper común, pero estamos viendo en vivo e indirecto lo que pasa en un país a más de 10.000 kilómetros de distancia. Es algo que en otra época, y no hace tanto tiempo, de los 70 a esta parte tenemos 50 y pico de años. De ahí para atrás, uno se enteraba las cosas con muchos días de delay, o por lo menos no de una forma tan directa como hasta ese momento. Entonces, y ni hablar ahora en esta nueva época con la inteligencia artificial y muchísimos medios más de comunicación, de redes y medios que hacen que vivamos las noticias al instante. Entonces, tres aspectos a los cuales se profundizan las relaciones a nivel económico, financiero y comunicacional. En un segundo que voy a cerrar la puerta porque está entrando un chiflete. Ahora sí, regresamos. Bien, entonces. Sí, quiero preguntar, Sí, dice dale, que tres aspectos, sí. anoté a nivel económico, financiero y comunicacional, pero los aspectos que eran, Bueno, esos eran los distintos flujos que se profundizaron y que hicieron que la interdependencia entre los países sea más grande, que se comuniquen mucho más fácilmente entre sí, que los flujos económicos y financieros fluyan a mucha mayor velocidad. Eso hizo que las relaciones entre países sean cada vez más interdependientes de los países. Vigilando porque la perra en algún momento salta a tirar todo. Dios mío. En fin. Bien, sigamos entonces. Bien, acá. ¿Cuándo surge la globalización o cuál es el momento en el cual podemos decir, bueno, de acá en adelante, todas esas comunicaciones se empiezan a acelerar? Bueno, como decía, en la década de los 70, a partir de dos crisis en particular, la crisis del dólar, la crisis del petróleo. La crisis del dólar, para ser concisos, es lo que para nosotros es hoy el dólar. Hasta ese momento, para el dólar era el oro, el patrón oro. O sea, todas las valoraciones o el tipo de cambio del dólar estaba basado en relación a la disponibilidad que había de oro en la Reserva Federal. Bueno, en el 1971 lo que hace Estados Unidos es romper con el patrón oro y decir, bueno, ahora lo que manda en todas las economías mundiales es cuántos dólares tienen depositados en sus bancos centrales. Entonces, eso hace que se rompa el esquema monetario a nivel global. Crisis del petróleo en el 73, bueno, ahí justamente a partir de una guerra en Medio Oriente, cuando no, y siempre en conflicto por justamente el petróleo, se imponen unas ciertas restricciones por parte de los países productores de petróleo para acceder a la materia prima.
como es de conocimiento, cuando vemos en microeconomía y demás, cuando un bien es escaso, ¿qué pasa con su precio? Sube, tal cual, como está expresando ahí Dani para arriba. Cuando un bien es escaso, el precio sube. Entonces, la crisis del dólar que movilizó la economía mundial para el lado del dólar y el petróleo con la falta de acceso a la materia prima, hizo que se acelere mucho más la forma en que se producían los distintos componentes, sobre todo electrónicos. Entonces, ahí, cuando se habla en el tercer hito importante, son 3 hitos: la crisis del dólar, la crisis del petróleo y la evolución tecnológica. A mediados del 70 lo que sucede es que se empiezan a desarrollar microchips mucho más potentes y de menor tamaño. Ustedes saben que el petróleo es un insumo básico para muchísimas industrias y lo era también lo sigue siendo para la industria tecnológica, pero al haber restricciones al acceso al petróleo, eso desafió a los que producían los microprocesadores a hacer unidades mucho más chicas pero más potentes, reducir ese espacio físico que ocupaban los grandes servidores a espacios mucho más pequeños para almacenar mucho más información. Entonces, tenemos 3 hitos: la crisis del dólar, la crisis del petróleo y la evolución tecnológica. A partir de ese momento, o a partir de esa década, y sobre todo con este último hito de información procesada almacenada en dispositivos mucho más pequeños, se empieza a generar la posibilidad, se empiezan a desarrollar todas las tecnologías que a partir de ahí pueden tener mucha mayor capacidad de procesamiento. A partir de ahí, bueno, obviamente empieza a surgir Internet o empieza a desarrollarse con más velocidad todo lo que es Internet y los distintos avances tecnológicos que nos llevan hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, 3 hitos: la crisis del dólar, la crisis del petróleo y la evolución tecnológica, los microprocesadores de la década del 70. Maxi, o sea que la crisis del petróleo en realidad fue beneficiosa para el desarrollo, los obligó a tener que desarrollar mejores procesadores. Sí, digamos que si bien tenía la parte mala porque empezaron toda la crisis que puede generar a nivel global por el aumento del precio del petróleo, como sucedió recientemente con los bombardeos a Irak. Del otro lado, quienes desarrollaban esas tecnologías dijeron, bueno, por más que no pueda acceder, vamos a ver la opportune crisis y digamos, bueno, vamos a aprovechar para desarrollar estas tecnologías que nos van a permitir, bueno, al fin y al cabo, desarrollar este proceso globalizador. Bien, entonces tenemos los primeros 3 efectos de la globalización. El primero, a ver, un segundito, sí, hasta ahí. El primero, como bien dijimos, la relación entre los países. Esto es clave porque si bien anticipamos una interdependencia entre los países, también estamos hablando de que ya entrada la década del 90, con el proceso bastante ya masticado con un par de años, y sobre todo después de la caída del muro de Berlín y la quiebra del paradigma socialista y la bandera en alto de la filosofía capitalista, muchas relaciones internacionales empezaron a estar basadas en mandamientos de grandes organismos hacia los distintos países y de las distintas regiones. Nosotros vimos, obviamente, una antes del primer parcial, llamada el Consenso de Washington. Bueno, ese es uno de los ejemplos de políticas económicas que estas grandes corporaciones internacionales bajaron o derramaron hacia los países para ordenar cómo tenían que comunicarse o cómo tenían que administrarse. De la misma manera, la Organización Mundial de Comercio, la Organización Mundial de la Salud, grandes organismos internacionales que empezaron a delinear distintas políticas, distintos aspectos que orienten el accionar de los países, de estos estados-nación. Ahí se nos tiene que prender un poco la chispa de decir, acá es donde empieza a crujir el aspecto de soberanía, ¿no? Porque
si yo tengo que tomar políticas económicas, comerciales, de salud, de educación, de lo que fuera, eso debería ser soberanía de cada país como soberano. Soberanía de cada país como soberano. Debería ser decisión de cada país como soberano. Bueno, a partir de la década de los 90, esos lineamientos empiezan a bajar desde las grandes corporaciones o organismos multilaterales. Acá, ¿qué conflicto ven en relación a, che, hay un organismo como el FMI o la Organización Mundial del Comercio en la que están todos los países? Vamos a ser bondadosos, están todos los países. ¿Qué cosa positiva o negativa puede traer que todos tengamos que seguir lo que se decide en un organismo donde están todos los países? ¿Qué piensan? ¿Qué les parece? Y que estamos metidos dentro del círculo donde podemos tener buenos contratos comerciales, por ejemplo. Uh-huh. Puede ser, No puede sé, ser, puede ser, puede ser, es me válido. parece. O sea, estar Sí, dentro entre todos juntos, bueno, estar como mejor posicionado para poder tener un comercio efectivo y fluido con los otros. puede ser, es una buena mirada. Ujú. Es una Contu. visión positiva de esto. No, que es una visión positiva, como dice Dani, dentro del contexto que pone, y creo que con otra cabeza nosotros. O sea, es como que cuesta un poco poder pensar así por cómo somos como país, que nos cuesta seguir ciertas estructuras para salir adelante. Puede ser, ahí puedo Entonces, decir que nos traba nuestras propias limitaciones, nos traba al seguir esos lineamientos. Yo, por sí, ejemplo, sí, pienso que, Sí. no sé si positivo también debe tener sus cosas negativas, ¿no? Ujú. Pero, por ejemplo, con el tema de la pandemia, si no Sí. hubiésemos estado globalizados, dudo mucho que muchos países tuvieron acceso a, por ejemplo, vacunas o patentes para poder fabricarlas o desarrollarlas dentro de su... Y hubiese sido un desastre. O sea, Sí, un desastre mayor, es, digamos. es un desastre, hubiese sido un desastre terrible. El planeta es uno solo Mm. y, y tenemos que salir todos juntos y a Eh, desarrollar algunas naciones que de repente no puedan llegar, ¿no? sí, 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 es una buena, Hay es una algunos, buena mirada. Es una hay buena algunos mirada, Sandra. impresentables, ¿entendés? O sea, en el mundo, pero bueno, Sí, sí, ni hablar, ni hablar, ni hablar son de los crecimiento menos. Bolsonaro. Bien, gracias Sandra y gracias Conto también por el aporte anterior. Sí, es cierto que tiene obviamente los aspectos positivos de estar integrados en distintos organismos que, digamos, tener acceso a información privilegiada, además. Ahora, la limitante que, si vamos al lado negativo, es, bueno, somos todos parte, pero todos tenemos el mismo poder de decisión, todos podemos opinar de la misma forma cuál tiene que ser el orden global o mundial, o esos lineamientos son estrictos y todos tenemos que cumplirlos a rajatabla, o son recomendaciones. Como bueno, en su momento la Organización Mundial de la Salud lo que daba de cara justamente a la pandemia que traía a colación Sandra, no eran lineamientos estrictos ni mucho menos. De hecho, a lo largo de todo el mundo, cada país tomó distintas decisiones de cómo encarar la pandemia. Eran recomendaciones. Ahora bien, el problema o el impacto más grande es, o mejor dicho, el impacto sobre la soberanía más grande es justamente cuando los lineamientos son estrictos y es o se dice esto o te quedas afuera. Entonces, bueno, ahí es donde empieza a crujir el efecto de los estados-nación en cuanto a la relación entre los países. Volviendo, de los efectos, relación entre los países, sí, se multiplicó, se aceleró, se expandió y se profundizó esa relación entre los países. Pero también eso dio lugar a que lineamientos políticos, comerciales, económicos estén derivados de organismos internacionales que definían cuáles eran para cada región las políticas correctas y muchos países seguir esos ordenamientos
ya sea por estar atados por otra parte y no tener otra cosa más que hacer que seguirlas, o simplemente por convicción ideológica de, bueno, sí hay que seguirte en lo que me decís. Acá, ¿a qué voy? Es que si yo dependo como país, como nos ha pasado, como nos pasó en el pasado cercano y como quizás nos pase en el futuro próximo, también es si yo tengo que una situación fiscal, financiera muy endeble y dependo de préstamos y que los organismos me rescaten o me financien constantemente, y esos organismos me imponen condiciones, pero si yo no las sigo, no tengo otra cosa que hacer, bueno, ahí es donde estar entre la espada y la pared de se va todo a los caños o sigo las recomendaciones por más que sé que están en contra de lo que yo como país necesito para desarrollarme. Bueno, esa es una de las cuestiones claves y básicas fundamentales del proceso globalizador a lo largo del mundo y sobre todo en los países subdesarrollados o en vías de desarrollo como somos, vamos y venimos nosotros, ¿no? Bien, eso en cuanto a interdependencia o a la relación entre los países. Respecto de la industria, algo interesante o muy fundamental acá es que a partir del proceso de globalización es cuando se empieza a romper el esquema que venía hasta ese momento de el Fordismo, esta producción en masa, la economía basada en industrias pesadas, principalmente basada en industria pesada. Hasta antes de la globalización, las principales economías eran las que tenían acceso o tenían desarrolladas esas industrias. De ahí para adelante, como se profundizaron las comunicaciones y esas comunicaciones también los conocimientos y saberes y el desarrollo de la ciencia, hizo que empiece a girar el poderío económico hacia quienes ostentaban. ¿Se cayó el profe?